Qué gusto poder estar aquí con ustedes en esta hora. Me da mucha alegría poder conocerles y me dio un poquito de miedo cuando el pastor Carlos dijo que me conocía muy bien. En ese momento Cel sintió el verdadero terror. Yo estaba esperando que dijera alguna anécdota y dije, híjole, me va a echar a perder el mensaje. Ahora, ¿con qué calidad moral les voy a predicar a los jóvenes? Ya no me van a ver igual. Si de por sí venía por el pasillo y venía con esa espiritualidad que casi flotaba. Y cuando dijo, lo conozco muy bien, pero gracias a Dios que no les contó. Gracias al Señor. Qué privilegio poder estar aquí en esta noche con ustedes, poder conocerles. Gracias, Pastor Carlos, por tu amistad. Gracias, hermana Lucero, también por el trabajo que ha hecho en la vida del hermano. Mire, a veces tenía un amigo en el colegio y él era muy tremendo. Y cuando digo tremendo, era muy tremendo. Así que no lo juzguen porque era como ustedes, tremendo. Y de pronto comenzó a platicar con una señorita. Y su vida cambió. Y a todos se nos hizo impresionante los cambios tan reales. Parecía que nada lo podía cambiar y le echábamos carrilla y le decíamos, mira, lo que no pudo hacer el Espíritu Santo en tu vida, lo vino a hacer ella. Y doy gracias a Dios también por la vida de la hermana Lucero, porque pues sí, ha cambiado a mi hermano Carlos. Si usted lo hubiera conocido, yo también lo conozco muy bien. Pero como él no dijo nada de mí, entonces yo tampoco voy a decir nada de él. Dios les bendiga, jóvenes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Vamos a las Escrituras, por favor, en esta hora. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Sí traen Biblias, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Proverbios capítulo 30, por favor. Proverbios capítulo número 30, versículo número 11. Acompáñenme a Proverbios capítulo 30. Versículo número 11 al 14. ¿Está muy fuerte o sí se escucha bien? ¿Sí? ¿No molesta el sonido? Ok, muy bien, porque yo soy medio gritón. Entonces ya traigo el micrófono integrado en la voz y no quiero que eso sea algo que interrumpa la obra que quiere hacer Dios en sus vidas en esta noche. Soy el pastor Adiel Rosas y Dios me permite pastorear la Iglesia Bautista Metropolitana Bíblica Fundamental. Dios nos llamó a mi esposa. En ese momento teníamos a nuestra niña de 1 año de edad y a nuestro bebé próximo a nacer, a nuestro varón. Y Dios nos llamó para poder comenzar una iglesia allí en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos ubicados en un municipio que se llama Tonalá. ¿Cuántos de ustedes conocen Guadalajara? Levanten su mano los que conocen Guadalajara. Muy bien, pueden bajarla. Guadalajara es enorme, es una ciudad grandísima. Tiene más o menos unos 8 millones de habitantes. Es un monstruo de ciudad. Pero lo que la hace que haya tantos habitantes es que son muchos municipios que están juntos con pegado. Bueno, no me vieron, ¿verdad? Es así, juntos con pegado. Hay 8 municipios que están allí. Uno de ellos es Guadalajara, pero también está Tlaquepaque, Zapopan, Tlajumulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y últimamente supe que ya se añadió también Zapotlanejo. Entonces, todos estos lugares unidos forman la zona metropolitana de Guadalajara. Por la gracia de Dios, nosotros estamos en el área de Tonalá. Tonalá es un lugar, pues tengo que hablar bien de él, es bonito, muy bonito. Es famoso Tonalá porque hay mucha artesanía en ese lugar. Entonces, la gente va, compra artesanía para adornar sus casas. Los recién casados llegan y compran sus muebles para comenzar su vida de casados a un muy buen precio. Entonces, eso les da oportunidad de gastar mucho en la luna de miel y luego gastar poco en los muebles.
cuando quieran ir, son bienvenidos. Estamos para servirles allí. Nos echan una llamadita y con gusto podemos recibirles. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Juntos vamos a leer versículos 11 al 14. Estos 4 versículos vamos a leerlos a una misma voz. Vamos a hacer la lectura clara. Vamos a concentrarnos en lo que estamos leyendo y deja que Dios hable, que comience a hablar a tu corazón. Todo junto, por favor. Dice así la palabra de Dios. Todos. Dice: hay generación que maldice a su padre. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Quiero predicar en esta noche un mensaje que he titulado con el nombre de La generación que no va por buen rumbo. La generación que no va por buen rumbo. Vamos a orar, ojos cerrados, cabeza inclinada. Vamos a Dios en oración, todos orando, por favor. Padre, gracias te doy en esta noche por el privilegio de poder predicar tu palabra. Te quiero pedir, Padre Celestial, por favor, que perdones mis pecados. Estoy nervioso y no quisiera ser yo la causa de tropiezo a la vida de cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana que ha llegado hasta este lugar en esta hora. Al contrario, Señor, mi deseo es que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, que salves almas, que edifiques a tu iglesia. Quiero pedirte, Padre, por favor, que, como dijo el evangelista D.L. Moody, que no salgamos de este lugar habiendo sido solamente informados, sino que salgamos transformados por el poder de tu palabra. Te lo pido de todo corazón, que así sea en el nombre de Jesús. Amén. 4 ocasiones en este pasaje que acabamos de leer encontramos una palabra que se repite y la palabra es generación. El versículo 11 comienza diciendo: hay generación. El versículo 12 continúa diciendo: hay generación. El versículo 13 también dice: hay generación. El versículo 14 dice: hay generación. Cuando hablamos de generación, entonces es necesario que pensemos en tiempo. La Biblia nos dice que cada generación durará 70 a 80 años. El salmista así él lo expone, que la vida del hombre dura 70 años y en los más robustos 80 años. Y marca cuánto tiempo dura una generación. Siempre que pensamos en generación, entonces debemos pensar en tiempo. Y ustedes y yo somos parte de una generación. Cada generación tiene su historia, tiene sus eventos, tiene sus récords, tiene sus aumento en lo intelectual, tiene su tecnología. Es importante que cuando hablamos de generación estamos hablando de tiempo, y el tiempo se mide como pasado, presente y futuro. Hoy, joven y señorita, hoy es un tiempo, y hoy estamos en el tiempo presente. Es el tiempo en el que vivimos. Esta es la generación que nos tocó vivir a ti y a mí. Proverbios capítulo 30, el versículo 1, nos habla acerca de un personaje llamado Agur, un hombre
¿Quién de ustedes me puede decir quién era Agur? ¿Alguien sabe quién era Agur? Bueno, Agur era hijo de Jaque. Ahí dice el versículo 1, palabras de Agur, hijo de quién? De Jaque. ¿Y quién era Jaque, hermanos? El papá de Agur. Y es ahí cuando se ríen todos. Bueno, perdónenme mis chistes. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Este proverbio va dirigido primeramente a un hombre, a dos hombres llamados Itiel y también Ucal. Les habla una serie de cosas que son importantes para que ellos las conozcan. Pero cuando llega al versículo 11, del versículo 11 al 14, entonces Agur se detiene un poco y hace algunas observaciones sobre la humanidad. Lo que él hace, hermano, es demostrarnos que no es un joven que está viviendo solamente el presente, sino que es alguien que al vivir el presente está pendiente de cómo es que está viviendo la humanidad. Y él hace observaciones y comienza a hacer comentarios acerca de lo que esa generación está viviendo. ¿Cómo es que ellos se desenvuelven unos con otros? ¿Qué es lo que piensa esa generación? ¿Qué es lo que está pasando? Agur estaba atento a los tiempos. Y yo creo, joven y señorita, que uno de los problemas que vivimos hoy en día, nosotros como jóvenes, es que muchas veces no entendemos, no sabemos el tiempo en el que estamos viviendo. Si sabemos que estamos en el 2024, si sabemos que próximamente vamos a cumplir años o ya cumpliste años anteriormente, pero lo que trato de decirte es que no nos fijamos muchas veces en el carácter de la humanidad de nuestra generación, en cómo es que nuestra generación está viviendo, en cómo es que la sociedad se desenvuelve unos con otros, cómo es la moralidad de nuestra generación. Muchas veces nosotros no estamos atentos a los tiempos y lamentablemente cuando no estamos atentos a los tiempos en los que estamos viviendo, entonces rápidamente somos influenciados para vivir como vive nuestra generación. Y nos alejamos del camino del Señor. Y nos alejamos de vivir como a Dios le agrada. Agur era un hombre que conocía el tiempo en el que estaba viviendo. Agur era un hombre que estaba atento a los tiempos y él mismo, hermano, se encarga de hacer algunas observaciones y de comentar cómo es que vive esa generación. 4 ocasiones menciona la palabra generación. Hay generación. Tal vez él no está diciendo nuestra generación está viviendo así, sino que solamente usa esas 2 palabras, hay generación, como dándonos a entender que esta clase de vida, este estilo de vida, esta generación se parece a otras generaciones de otras épocas. Y cuando tú y yo, hermano, leemos estos versículos atentamente, sin duda alguna podemos decir que esta generación que está descrita en estos versículos se parece mucho a la generación en la que estamos viviendo hoy en día. En primer lugar, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Piensa en tu tiempo. Piensa en el presente.
Ubica tu generación. Yo creo que cuando dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, rápidamente pudiera decir, son los tiempos en los que estamos viviendo. Y luego el siguiente versículo dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Lo que continúa diciendo, hay generación cuyos ojos son altivos, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Ahora, hay algo que quiero que nos llame la atención, porque Agur, cuando hace estas observaciones, cuando él describe a la generación de la que está hablando en los versículos, él toma como parte principal su comportamiento. O sea, él no está hablando si esa generación tiene deportistas más capacitados. Él no está hablando si esa generación ha aumentado su conocimiento. Él no dice que esa generación ahora tiene avances científicos que la generación anterior ni siquiera se imaginaba que iban a tener. Él no está hablando acerca de los avances tecnológicos. Estaba viendo los juegos, doy gracias a Dios porque aquí está mi primo Noel, y le decía, el futuro nos alcanzó. Y ciertamente puedo ver algo bueno en nuestra generación, en la tecnología que puede ser usada para el avance del evangelio. Pero Agur, hermano, no está tomando en cuenta el avance tecnológico, no está tomando en cuenta el avance médico. Él centra su atención en el comportamiento de esta generación y la describe como una generación inmoral. Él no habla si algún deportista ya rompió un récord. Él no habla si hay nuevas vacunas. Él está hablando acerca del comportamiento. Y aunque probablemente había buenas cosas en lo médico, en el conocimiento, en lo deportivo, él no se centra en eso. Para él eso es algo que no tiene que llamar completamente su atención. Él se fija en el comportamiento de esa generación. Y lo que él trata, hermano, de plasmar y de enseñarle a Itiel, de enseñarle a Ucal, es que debemos estar atentos en la moralidad en la que vive nuestra generación. Y tú eres como Itiel, y tú eres como Ucal. Y tú y yo necesitamos estar atentos a cómo vive en su comportamiento moral nuestra generación. Sin duda alguna, vivimos en una generación como la que describe Agur. Vivimos en una generación inmoral. Si me preguntaras que si como pastor puedo encontrar algo ejemplar en esta generación que está descrita, con toda seguridad te diría no hay. No hay nada ejemplar en esa generación. Y yo creo que si somos cristianos genuinos, a nuestro parecer como cristianos, como jóvenes, como ciudadanos, algunos aquí como padres de familia, al leer estos versículos con toda seguridad pudiéramos decir que no hallamos un buen ejemplo que seguir en esta generación. Sus vidas carecen de valores, sus mentes invadidas de egoísmo. No es una generación ejemplar. Y como es una generación inmoral, entonces son una generación que no va por buen rumbo. Agur determina que esta generación no va por buen rumbo por 4 razones.
Número uno, porque maldice a su padre y a su madre no bendice. Lo que Agur trata de explicar en ese versículo es que la relación entre padres e hijos no es muy buena. La relación entre hijos y padres no es la adecuada. Y como no es buena la relación que hay entre papá e hijos, no es buena la relación entre hijos con los padres, es por eso que entonces los hijos están maldiciendo a sus padres. No se nos dice el por qué. No sabemos cuál es la razón. No dice nada más. Solamente dice que la manera en que están viviendo los hijos en esa generación es una manera en la que no están respetando a sus padres. Y qué peligroso es para nuestras vidas, jóvenes, señorita, que no cumplamos con el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y hoy en día es cierto que hay relaciones rotas. Y hoy en día es cierto que en muchos hogares se ha perdido el respeto. Y hoy en día es cierto que probablemente en tu casa no hay amabilidad en el trato mutuo. Pudieran haber diferentes razones, pero ninguna de ellas es justificable para maldecir a padre o madre. Una generación que maldice a papá o que maldice a mamá no es una generación que va por buen rumbo. En segundo lugar, dice Agur que él determina que esa generación no va por buen rumbo porque se engañan pensando que están limpios cuando están sucios. Dice ahí el versículo número 12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Fíjate qué interesante la manera en que lo describe, la observación que él hace, el juego de las palabras. Lo que Agur está diciendo es que esta generación se cree limpia, pero en realidad no se ha limpiado. En sus propios ojos, bajo su propio criterio, a su parecer no hay polvo, a su parecer no hay manchas, a su parecer no hay impureza, a su parecer no hay basura. Y esa es la manera en que muchos jóvenes hoy en día están viviendo. Lamentablemente tenemos una generación de jóvenes, no solamente los que no son creyentes, también dentro de nuestras iglesias tenemos una generación de jóvenes a los que no se les puede decir nada, que no se les puede llamar la atención, que no se les puede corregir, porque inmediatamente tienen un montón de argumentos para decir que ellos no están mal, que todo lo hacen bien, que el que está mal es el anticuado del pastor, los que están mal son los anticuados de mis padres. Yo estoy bien, yo estoy limpio en mi propia opinión. Y ese es un terrible mal que estamos viviendo hoy en día en la juventud cristiana. Se creen limpios cuando en realidad no se han limpiado de su inmundicia. Y dice un dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Platicaba con un joven y le decía: ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo no agrada a Dios? ¿No te das cuenta que lo que estás haciendo no agrada a tus padres? ¿No te das cuenta que la manera en que ahora estás viviendo, además de que no agrada a Dios, además de que no agrada a tus padres, trae vergüenza al testimonio de Cristo? Y él me vio y me dijo: ¿pero por qué? Yo creo que estoy bien, pastor, viviendo en inmoralidad sexual, viendo pornografía, robándole dinero a sus padres,
yéndose a fiestas, a lugares donde no debe de estar un joven cristiano, escuchando música que no debe de estar oyendo, viendo podcasts o viendo a comediantes diciendo chistes incorrectos y él riéndose de todo eso. Pero en su propia opinión no pasa nada. Yo estoy bien. Y esa es la generación que describe también Agur. Una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Quiere decir que la limpieza está a su alcance, pero se ha autoengañado y ese autoengaño no le permite tener limpieza. Aún hay inmundicia en su vida. Su comportamiento es indecente, su comportamiento es deshonesto, su comportamiento carece de valores, roba, es inmoral, en su negocio no hay honradez, es irresponsable en cumplir su deber, no es alguien confiable. Y todo esto nuestra generación lo ve como algo normal. Lo ve como algo que no, porque no está mal, todos lo hacen. Así vive mi primo, así vive mi vecino, así viven mis compañeros en la escuela, así es como viven hoy en día y todo está bien. Agur determina que esa generación no va por buen rumbo. No va por buen rumbo porque maldice a padre y madre. Y no va por buen rumbo porque se engañan pensando que están limpios cuando en realidad están sucios. Agur determina que esta generación no va por buen rumbo porque hay soberbia. Ojos son altivos, párpados levantados en alto. Agur determina que ellos no van por buen rumbo porque hay soberbia en sus vidas. Él ve este mal marcado en el comportamiento de esta generación. Una generación que juzga todo el tiempo. Una generación clasista. Una generación que mira a los demás con inferioridad. Una generación que cree que si ellos no lo hacen, entonces a nadie le podrá quedar bien. Cuando hablamos de soberbia, estamos hablando también de terquedad. Y esa terquedad no te permite recibir consejo. Esa terquedad no te permite ser dirigido por un buen camino. Y esa terquedad te puede llevar a un rumbo en tu vida del cual te podrás lamentar más adelante. No estás dispuesto a pedir perdón, mucho menos a perdonar. Cuando alguien es soberbio, es terco, es obstinado, se hace orgulloso, mantienes distancia de los demás. Y en cuarto lugar, Agur determina que esa generación no va por buen rumbo por la maldad del corazón de los hombres. Esto está impresionante. El versículo 14 dice la Biblia: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas, ¿qué? Cuchillos. ¿Para qué? Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La generación en la que vivimos es una generación que está caracterizada por la maldad en el corazón de los hombres. Muchas personas a nuestro alrededor, jóvenes y señoritas, buscan su propio beneficio y no les importa lastimarse a sí mismas o dañar a otras personas. Hay un egoísmo tremendo en nuestro mundo, cada quien buscando su propio interés. Muchos
pensando nada más en las riquezas materiales, en querer tener más dinero. Los cárteles de la droga están reclutando cada día, reclutando y reclutando más y más jóvenes. Pero la mayoría de estos jóvenes, veía una estadística, llegan a estos cárteles y llegan a convertirse en sicarios y matan a diestra y siniestra a personas y les entierran cuchillos en el corazón y les cortan las cabezas, y ellos dicen: es que yo quiero tener dinero. Es que esa es la manera en que puedo obtener dinero fácil y puedo tener fama y la gente me va a respetar. Y esa es la generación en la que hoy en día estamos viviendo. Por eso tiene tanta fama personajes de la farándula como Peso Pluma, o como el tal Natanael Cano, o como todos esos que cantan hacia los narcotraficantes, y los jóvenes y las señoritas se emocionan y se abalanzan encima de ellos y quieren un autógrafo y quieren tener su corte de cabello y quieren hablar como ellos y quieren vestir como ellos, porque su generación es una generación que está influenciada por la maldad de los hombres y viven pensando en cómo generar riquezas, en cómo gastan sus vidas tratando de obtenerlas, pero sin darse cuenta que están perdiendo sus almas. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final perdiere su alma? Hay desigualdad en lo moral, hay decadencia. Los valores morales están cayendo cada vez más y más. Los valores, jóvenes, señorita, que antes regían a las familias, los valores espirituales que antes regían a naciones enteras, se están perdiendo. La inmoralidad está creciendo a pasos agigantados, está llegando a nuestra familia como una epidemia incontrolable que se ha vuelto tolerable a las mentes de nuestra generación. Lo que antes era vergonzoso, ahora se ha convertido en una muy buena opción. La homosexualidad, el lesbianismo está invadiendo los hogares, el aborto, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Se ha acabado el deseo de los jóvenes en esta generación de casarse. Prefieren vivir en inmoralidad, en fornicación, a ver si funciona. Hoy en día los jóvenes y las señoritas, sí, los jóvenes y las señoritas buscan solamente una amistad que complazca sus deseos internos de sexo y pasión. No buscan una responsabilidad real de matrimonio. La unión de hombre y mujer sin casarse es el pan de cada día en este mundo. Cuando una dama quiere vivir en pureza, se quiere mantener en pureza hasta el matrimonio, los demás se burlan de ella. Iba a predicar a un anexo. Me acompañaba ese día mi sobrino, 15 años de edad tenía él. En ese anexo había hombres y mujeres internos. Hablaba acerca de agradar al Señor. Cuando terminamos, vi que unas muchachitas se acercaron a mi sobrino y comenzaron a hablar con él. No le vi mayor problema. Yo seguí platicando sin perderle la vista, y de pronto vi que empezaron a burlarse. Y luego le gritaron a otras amigas que no estaban allí y le dijeron: hey, mira, ven, y se estaban riendo. Terminó esa escena, nos fuimos y le pregunté a mi sobrino que qué había pasado. Dije: me pareció haber visto que te estaban haciendo bullying. Digo, y parecía que estaban encantadas haciéndote bullying porque no paraban de reírse y burlarse de ti. Y me dijo: sí, tío, pero no les hagas caso. Y luego le pregunté: pero ¿qué te dijeron? Él llevaba un anillo y le preguntaron que si él era casado.
Y él les dijo, no, no soy casado. Y dijeron, pero ¿por qué traes el anillo allí? Dijeron, es que este anillo me lo regalaron y es un símbolo que me recuerda que debo permanecer en pureza hasta que me case, hasta que llegue al matrimonio. Y se empezaron a reír de mí, tío. Y luego le hablaron a otras muchachas y le decían, mira, él es virgen todavía. Y se reían de él. Esa es la generación en la que estamos viviendo. Es una generación inmoral. Y tú sabes de qué te estoy hablando. Tú que vas a la secundaria sabes de qué te estoy hablando. Tú que vas a la preparatoria sabes de lo que te estoy hablando. Tú que estás en la universidad sabes de lo que te estoy hablando. Que hoy en día nuestra generación ha tolerado esta vida de inmoralidad y aún se burlan de aquellos que quieren vivir en pureza y llegar vírgenes hasta el matrimonio. Ropa sensual y canciones provocadoras han tomado el control de la mente de niños jóvenes. Canciones provocadoras han llegado a estar tan en la mente de los jóvenes que los incitan a llegar a sitios pornográficos. Esta es la generación en la que estamos viviendo hoy. Creo que estas observaciones las hace el proverbista, y las hace sin el afán de convertirse en un juez. Las hace con la intención de reflexionar acerca de su vida y hacia dónde va su vida en esa generación. Lo hace con la intención de reflexionar y pensar qué es lo que quiero para mí. No sé si tenía familia, pero si en ese momento no tenía familia y al ver el interés que le causa esa generación, yo creo que él está pensando también en su siguiente generación. Me parece correcto, como jóvenes y señoritas cristianos, podamos conocer el tiempo en el que vivimos. Darnos cuenta de cómo está nuestra generación hoy. Mirar a nuestro alrededor y tomar consejo de eso. Pensar un poco. ¿Qué es lo que quiero acerca de mi vida? Esta generación no va por buen rumbo, joven, señorita. Esta generación está encaminada al castigo de Dios. Esta generación va rumbo al infierno. Y mucho me temo que algunos de ustedes van siguiendo ese rumbo también. Platicaba con... No está grabado. Pedro, allá en Hechos capítulo 2, por favor. Después de que el Señor resucitó, Pedro lo había negado. Pedro había huido cuando el Señor estaba siendo castigado por sus pecados. Pedro había abandonado a su Señor, a su Maestro, a su Salvador. Viene Jesús resucitado y lo restaura.
Y Pedro se levanta y ahora con una pasión y con un anhelo de que otros puedan conocer a Jesús, un día se levanta y comienza a predicar acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ese día, después de la predicación, la Biblia nos dice que fueron muchos los que recibieron su palabra, fueron muchos los que fueron bautizados, fueron como 3,000 personas las que se añadieron aquel día a la iglesia local. Y entre las palabras que Pedro les predicaba a aquellos oyentes están las palabras escritas en el versículo número 40, en Hechos 2:40. Y les decía, y con otras muchas palabras testificaba, y con otras muchas palabras testificaba, y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, joven, señorita. Y sí, yo quiero predicarte en esta noche: sé salvo de esa perversa generación, sé salvo de esta perversa generación, sé salvo de esta perversa generación, sé salvo de esta perversa generación. La única manera es que vengas a los pies de Jesucristo. Aquellas personas escucharon ese mensaje y recibieron su palabra. Y muchos de ellos ese día fueron salvos de esa perversa generación. Aceptaron que sí, su generación era perversa. Aceptaron que sí, esa generación no iba por buen rumbo. Aceptaron que solo Jesús podía darles ese camino a la vida, ese camino a la verdad eterna. Estaba Nehemías trabajando con el rey. Y vino un grupo de personas que habían visitado Jerusalén y habían examinado cómo estaba en ruinas esa ciudad y el dolor tan grande que estaban pasando sus habitantes. Cuando llegan sus hermanos, se les acerca Nehemías y les pregunta: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo están los que habitan aquella ciudad? Y ellos respondieron con tristeza, con dolor, con un sentimiento profundo de compasión: están en gran mal y afrenta. Nehemías, al escuchar esas palabras, como un seguidor verdadero del Dios vivo y verdadero, del Dios del cielo y de la tierra, dice la Biblia que buscó un lugar y fue y oró y ayunó y pidió por su ciudad. Derramó sus lágrimas al saber la condición en la que estaban viviendo ellos. Y él determinó: lo único que puede ayudarlos, lo único que puede cambiarlos, es que llegue Dios a sus vidas. Y Nehemías, desde aquel día, tomó una carga que Dios la colocó allí en su corazón. Y a partir de ahí Nehemías hizo todo lo posible en sus manos, pero dependiendo del poder de Dios, para ayudar a su generación. ¿Qué quieres para tu vida, joven, señorita? Quiero invitarte en esta noche, número uno, que si tú estás viviendo de esta manera, hoy sea el día en que seas salvo de esta perversa generación. Y número dos,
que si ahora tú ves de manera más cercana la perversidad de nuestra generación, que hagas un compromiso de que vivirás diferente y que aún tú podrás ser un instrumento para que vidas sean transformadas. Todos ojos cerrados, cabeza inclinada. Nadie hablando, nadie viendo, todos en actitud de oración. ¿Estás 100% seguro, 100% segura que el día que mueras irás al cielo con Dios? Si tú no estás 100% seguro, si tú no estás 100% segura que el día que mueras irás al cielo con el Señor, déjanos mostrarte con la Biblia cómo puedes ser salvo de esta perversa generación. No te dé pena. Por favor, nada más levanta tu mano. Solamente levanta tu mano y alguien te mostrará con la Biblia cómo ser salvo de esta perversa generación. Levanta tu mano, por favor, levanta tu mano, no tengas temor. Levanta tu mano. Habrá alguien así con su mano levantada que diga: pastor, yo no tengo la seguridad de que iré al cielo el día que muera. Alguien con su mano levantada, alguien que levante su mano. Alguien que levante su mano. Si tú ya eres salvo, quiero invitarte en esta noche a que hagamos un altar aquí al frente. Y como Nehemías, podamos decirle al Señor: Señor, úsame. Mi generación no va por buen rumbo. Tengo amigos, vecinos, familiares, parientes que necesitan conocerte. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Que sean salvos de esta perversa generación. Si tu decisión es así, quiero invitarte a que dejes tu lugar y vengas aquí al frente. Vamos a hacer un altar, vamos a orar. Ya hay algunas señoritas orando. Quiero invitarte, joven, señorita, a que dejes tu lugar y vengas. Vamos a orar por nuestra generación. Vamos a orar que nuestra generación pueda ir por un rumbo diferente. Vamos a orar y decirle: Dios, que yo no persiga a esa generación. Ya hay quienes están tomando esa decisión. Quiero invitarte a venir y que hagamos juntos un altar. Mientras los instrumentos tocan, vamos a orar. Si alguien más quiere venir a orar, el altar está abierto. Nos tocó la generación en la que no se puede convencer de manera humana. El día de ayer, caminando por el pasillo de mi casa, se me cayó mi cuadro de mi graduación. Y cuando vi el retrato de mis compañeros, me quebranté y lloré, porque muchos de ellos se apartaron de Dios. Y cuando pienso en fulanito, en sultanito y manganito, se han alejado de Dios. Esta generación no va bien, hermanos. Pastores, no somos ciegos. Esta generación no está bien, no va bien. Esta es mi generación. Esta es la generación que a mí me tocó ahora pastorear, que le tocó a mi hermano Adiel y a usted le tocó pastorear. ¿Y sabe qué? Esta generación no va bien.
Es una generación que solamente simula. Pero joven, señorita, nosotros podemos hacer la diferencia en esta generación. Podemos ser de aquellos que el Señor ha apartado, ese remanente que Él ha escogido. Y solamente el Señor requiere que tú y yo nos comprometamos en santidad y aprendamos a caminar con Él, a limpiarnos de toda maldad, a dejar de ser influidos por el mundo, por los compañeros, amigos, por las redes sociales, lo que a través de ellas hay, y que empecemos a tomar votos en nuestro corazón de pureza, de santidad, de vivir conforme a las escrituras, de atesorar su palabra, de que hagamos de Dios nuestro Señor y de que vivamos para Él, para la gloria de Él. Hermanos, si tu generación no te quebranta, si esta generación no te hace ver que no estamos bien, entonces yo no sé qué va a hacer tu corazón, qué va a hacer tu vida, qué clase de generación crece la que estás. Estamos en una generación perdida. Cada vez son menos jóvenes en las iglesias, cada vez hay más ateos, cada vez hay más inmorales, más violadores, más homosexuales, más lesbianas, más hombres y mujeres que están viviendo una vida religiosa, atados a un teléfono, a una tableta, viendo influencers, personas que son perversos, enseñándonos a vivir más perversamente. Pocos jóvenes que quieran ser como Jesús, pocas señoritas que quieran ser como una Esther. Jóvenes con siervos, esta generación no va bien y necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer votos ahí, arrepentirnos de todo corazón y empezar a predicar, pero también empezar a modelar el evangelio. Si usted se ha apartado del Señor, yo creo que habló a su vida de tal manera que puede darse cuenta que en Él hay perdón y restauración. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos.